Bueno, pues les doy la bienvenida a este live, el primer live que estamos haciendo. Hola Juan, ¿cómo Hola estás? Nati, qué alegría verte. Lo mismo digo, Juan, muchas gracias por estar hoy acompañándonos. Quisimos que fueras el primer invitado a Innata Sabiduría para poder tener esta charla el día de hoy que nos permita hablar contigo de tu vida, de psicodélicos, de salud mental, de temas que tal vez a las personas que estén aquí conectadas les puedan dar luces, dar sabiduría y darles herramientas que les permitan manejar la salud mental. Entonces, bienvenido Juan. Y bueno, empecemos. Entonces, pues primero les presento a Juan Carlos Torres. Les va a contar como un poco de la historia de lo que él ha hecho y ya después nos introducimos en otros temas. Entonces, lo que yo sé de Juan es que Juan estudió en el Colegio San Bartolomé, ahí se formó, empezó a dar sus primeros pinitos con la escritura, ahí hizo su primera publicación cuando tenía tal vez 10 años en el tiempo, con un poema que hizo, y esto digamos que desde su infancia se empezó a acercar a la literatura. Y después decidió estudiar Derecho en la Universidad Javeriana, y trabajó con la presidencia por 10 años, ayudó a hacer los discursos presidenciales para el presidente Juan Manuel Santos. También empezó a escribir, hizo varios libros y por situaciones de la vida llegó a probar el yagé y empieza a involucrarse en el tema de la salud mental y de los psicodélicos. Entonces, pues esa es mi presentación de Juan Carlos. O cuando pensé en cómo describir a Juan Carlos y presentarlos, eran muchas cosas. También se ganó el premio ¿Quién quiere ser millonario? Entonces es un hombre muy interesante que hoy, después de que vean este live, ustedes podrán ver todo este recorrido que ha hecho Juan Carlos y las experiencias tan interesantes. Entonces no sé, Juan, si quieras contar algo más de ti o si arrancamos con las preguntas y con esta charla que vamos a tener el día de hoy. Gracias Nati. Yo agregaría algo más y es cómo nos conocimos tú y yo. Y es la manera, perdona que se me fue aquí la luz. Ya. Es la manera como he conocido a muchas personas maravillosas en mi vida. Y es a través del libro que publiqué con Editorial Planeta, Soy Búho, a finales de 2022 y que desde entonces ha tenido un camino hermosísimo por el mundo, pero sobre todo por los corazones y las almas de muchas personas. Una de ellas fuiste tú, quien conoció de mí a través de un podcast, yo creo que posiblemente de una entrevista que me hizo Miguel Reyes en el podcast El Topo, y después leyó el libro y me buscó para que charláramos sobre temas que te parecieron apasionantes, interesantes y que incluso tocaban tu vida personal, que tú la viste reflejada en el libro. Y esto pasó hace menos de un año. Y sin embargo, como pasa con muchas personas, y eso es lo bonito, estoy hoy charlando en este live en Instagram con Natalia Villabona, una maravillosa psicóloga y facilitadora también de experiencias con psicodélicos, como una hermana más de camino, con quien ya hemos compartido cosas muy, muy hermosas. Y evidentemente has hablado un poco de mi biografía oficial, digamos, ¿no? Colegio, universidad, trabajos, programas de concurso en televisión, discursos presidenciales, libros. Pero más allá de todo eso, yo agregaría que, pues lo que tú dices, el encuentro que tuve con las plantas sagradas, al cual posiblemente ahora entramos con más profundidad, pues esto ocurrió hace 9 años y medio, en agosto del 2016, y realmente fue un momento de revelación, un parteaguas en mi vida, a partir del cual me he dedicado pues realmente de lleno, con entusiasmo, con mucho amor, a vivir no solo el mundo de las plantas sagradas, sino también muchas otras experiencias de espiritualidad y a compartirlas con mis lectores, con las personas que me siguen en las redes, con amigos y amigas que se van formando en este mundo maravilloso. Bueno, Juan, pues muchas gracias por complementar esta presentación que hago de ti. Hoy cuando estaba pensando en esta entrevista,
me causó curiosidad que tenemos como algunos puntos de nuestra biografía en común. Tú vienes de una familia, hasta donde sé, como de políticos, o sea, de personas que estuvieron vinculadas a la política. En mi familia también, mi abuelo materno estuvo vinculado a la política y después estudiamos los dos en la Universidad Javeriana y llegamos a los psicodélicos por un triángulo amoroso. ¿Sí? Ahorita ya les contaremos un poco más, pero los dos llegamos a los psicodélicos por una situación relacionada con la vida de relación de pareja que hemos tenido. Entonces, me pareció bonito ver cómo hay puntos de unión y seguramente estos puntos de unión muchas personas también viven estas situaciones, ¿no? Entonces, estas situaciones de pareja que a veces nos cuesta resolver y que no contamos con estas herramientas. Pero antes de meternos en ese tema, Juan, quisiera preguntarte por qué un asesor de la presidencia, un abogado, una persona que pensaría uno que no tiene un vínculo con las plantas sagradas y con los psicodélicos, o como muchos inclusive lo llaman con drogas, porque muchos creen que los psicodélicos son drogas. ¿Cómo resulta en esto? Entonces, si le quieres contar a todos a las personas que nos están viendo, ¿cómo llegas a esto, Juan? Claro, detrás de esta indagación espiritual, pues hay toda una vida de indagación espiritual. Realmente no es que llego de pronto hace 9 años y medio a la ayahuasca o yagé, como le decimos en Colombia, de manera como improvisada o súbita. Desde niño, tú hablabas de que yo a los 9, 10 años ya publicaba poesías que me fueron publicadas en el periódico El Tiempo aquí en Colombia, y hablaban del espacio y hablaban del sentido de la vida, del amanecer, etcétera. Y leí mucho libros de esoterismo, libros de espiritualidad, libros de magia, de alguna forma de la vida. Aún estando en el colegio, siguiendo un poco los pasos de mis hermanos mayores, hacíamos espiritismo y hacíamos tabla ouija y hacíamos cadenas de espiritismo con mis amigos, un poco irresponsablemente, porque pues éramos adolescentes haciendo esto, pero siempre estaba esa inquietud, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿De qué se trata este juego de la vida? Porque tiene que ser algo más que lo que estoy viendo con mis sentidos, ¿no? ¿De qué se trata? Cuando miro el firmamento, qué hay más allá de las estrellas? ¿Por qué hay tantas estrellas? ¿Y a dónde nos vamos después de que termina esta vida? ¿Y de dónde venimos cuando llegamos a esta vida? Y esa pregunta pues siempre me ha venido inquietando y persiguiendo. Cuando tenía alrededor de 25 años leí todos los libros de Carlos Castaneda, un antropólogo peruano que fue muy conocido sobre todo en Estados Unidos y en México porque hizo muchas investigaciones con los indios yaqui en la frontera entre México y Estados Unidos, en el desierto de Sonora, sobre plantas sagradas, particularmente el peyote. Eh, y bueno, más allá de las investigaciones de peyote de Carlos Castaneda, hay todo un sistema de conocimiento, un sistema filosófico de explicación de la existencia en los libros de Carlos Castaneda. Y yo leyendo esto, y lo leíamos con mi esposa apasionadamente, volumen tras volumen, pues sentía, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero ser de alguna manera, emular un poquito el camino de Carlos Castaneda y averiguar también desde mi ser humano occidental, que no tengo particularmente una relación de origen en esta vida con los pueblos indígenas, etcétera, pero quiero abrazar su conocimiento, abrazar su sabiduría ancestral, investigar y dejarme guiar por ella, como lo hizo en su momento Carlos Castaneda con el llamado brujo Don Juan Matus, su maestro, que muchos dicen que si existió o no existió, si es la condensación de varios sacerdotes yaquis, etcétera, no importa. Lo que está en esos libros es maravilloso. Y claro, en medio de todo esto, sí hago mi carrera, que pasa por el derecho aeronáutico, el derecho financiero y finalmente el mundo de los discursos en la presidencia de la República desde 1999 con el presidente Pastrana y después con el presidente Santos, un periodo mucho más largo. Y en medio de todo, la inquietud metafísica seguía vigente
Y cuando llega esto que tú mencionabas, un proceso, un triángulo amoroso, una situación en que se me salía de las manos qué hacer con mi corazón, qué hacer con mi vida, y que realmente esta situación me llevaba a lo que se llama en el mundo espiritual una noche oscura del alma. Pues me acordé del yagé, me acordé de estas plantas sagradas que existen en la Amazonía, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, y de las pues, cual todos los colombianos tenemos referencia, hemos oído de que las tribus del Amazonas toman yagé y que eso los lleva a unos viajes de conocimiento y de sabiduría muy fuertes. Y yo decidí y tuve como la intuición y la claridad de que por ahí había un camino para mí, para entenderme y para salir de esa encrucijada. Y fue así como siendo, como tú bien dices, un director de discursos presidencial, con mi corbata, con mi traje, que iba todos los días a cumplir este trabajo más bien político, de comunicación política, pero también tenía que hacer una cita con mi alma y tenía que privilegiar esa cita con mi alma. Y en agosto del 2016 encontré felizmente un lugar maravilloso cerca de Bogotá, en un pueblo que se llama Tena, Cundinamarca, vía la mesa Yanapoima, donde una mujer excepcional, heredera de la sabiduría de los pueblos del Putumayo, junto con sus hijas, entrega yagé. Y cuando llegué allá y tomé la medicina, pues como resumiendo la historia, todo cambió, todo cambió. Encontré unas puertas, como llamaría Aldous Huxley, las puertas de la percepción, unas puertas a otras dimensiones donde la claridad era, era profunda, donde el amor era absolutamente infinito. Y a partir de ahí comienzo un recorrido, como te decía al comienzo, no solo con plantas sagradas, sino con muchos otros caminos espirituales para llegar al único lugar al que vale la pena llegar en este camino, que es al interior de mí mismo. Qué lindo, Juan, eso que dices, porque precisamente Inata trae su nombre de pensar en cuando yo en estos viajes también que he hecho con la psicodelia, con la meditación, con la religión católica y bueno, en fin, con todos mis caminos también que he tenido, empecé a ir hacia adentro y por eso la cuenta de nosotros y este proyecto que estamos haciendo con mi hermana recibe el nombre de Inata, de ir in adentro de mí, ¿no? Entonces, qué lindo que lo dices porque precisamente creo que eso es lo que traen las plantas. Pero bueno, antes también de entrar en las plantas, quisiera preguntarte, tú siendo este personaje que le hacía discursos a Pastrana, a Santos, eh, y pues siendo el yagé parte de estas sustancias que no son legales, ¿cómo te involucras y cómo lo toman en la presidencia? ¿Sabía el presidente, por ejemplo, que tú tomabas? ¿O esto era como parte de tu proceso personal? Bueno, primero una aclaración. El yagé es legal en Colombia, por fortuna. Es decir, es una planta sagrada que corresponde a la sabiduría ancestral de los pueblos del Amazonas y que en Colombia, pues, básicamente no se considera una sustancia prohibida, pero sí es una sustancia prohibida, por lo menos su elemento psicotrópico, que es el DMT, la dimetiltriptamina, en países como Estados Unidos e incluso México, ¿no? Prohibido de pronto de comercializar. En México se puede tomar, pero no se puede ingresar al país, imagínate eso. Y en Estados Unidos sí forma parte de la lista de sustancias prohibidas, lo cual es un absurdo del cual podemos hablar después. Pero a la pregunta que me haces, cuando yo estaba en presidencia, cuando hice este primer viaje a Atenas para tener esta experiencia, este encuentro con el yagé, pues yo estaba a cargo de los discursos del presidente y tenía un equipo con el que trabajaba bajo mi dirección y le pedí al presidente que me diera un permiso de 3 días. Le dije, presidente, necesito un permiso para sanar mi alma. No dije nada más, ni dije con qué, porque en todo caso era algo de alguna manera un poco revolucionario y distinto dentro de las alternativas. No me iba propiamente a una terapia psicológica o a un retiro de meditación, iba a hacer una experiencia psicodélica y eso con todas sus letras, ¿no? Y él, por supuesto, me dijo, claro, Juan Carlos, vaya y sane su alma. Y cuando regresé a los 4 días con el rostro más limpio y una sonrisa plena en mi cara,
Me dijo, bueno, espero que haya sanado su alma y le ha ido muy bien. Le dije, me fue muy bien, presidente. Y por supuesto, ya después con el paso del tiempo, en una relación más de amistad, le he comentado sobre cuál era el proceso a través del cual yo había sanado mi alma y le pareció muy interesante. Le pareció muy interesante como a muchas otras personas, porque lo que ha hecho Soy Búho, el libro que escribí, es de alguna manera revelar que esto del yagé y de las plantas sagradas no es un patrimonio exclusivo de los pueblos indígenas, si bien son ellos los guardianes de estas plantas maestras, ni tampoco un patrimonio único de hippies o personas alternativas que andan en lo suyo buscando siempre estar como fuera de órbita. No, que personas como tú, como yo, como cualquier otra persona, puede encontrar ahí, si lo hace con el debido respeto, buscando el lugar donde lo pueda hacer con seguridad y con un entorno de amor y cuidado, puede encontrar ahí un camino, uno entre muchos posibles, para encontrar y escuchar la voz de su alma. Ok. Qué bueno que dices esto, todo este contexto que nos das, Juan, porque también escuchaba ayer que cuando hiciste el lanzamiento de tu libro, Soy Búho, estuvo acompañándote Alejandro Gaviria, quien en su momento era el ministro de Educación, y él también tiene una relación con las plantas sagradas, aprobado. Bueno, y aquí hago una claridad para todos los que nos están escuchando, y es que cuando hablamos de plantas sagradas, psicodélicos o enteógenos, estamos hablando de lo mismo, donde incluimos el yagé, los hongos o la psilocibina, el DMT, el sapo, el bufo alvarius, y no sé cuál otra, el LSD, y bueno, el peyote. Hay bastantes plantas, pero digamos que son plantas que se usan a nivel terapéutico o que tienen, digamos, como objetivo ayudarnos a ampliar los estados de conciencia. Entonces, para que los que nos están escuchando puedan, digamos que no se confundan cuando hablamos de estos diferentes conceptos. Entonces me pareció muy llamativo ver cómo, pues, personas que uno a veces sí, como que las siente lejanas a esto, pues resulta que se empiezan a acercar. Entonces, pues fue me dio risa cuando que dijeron que tú le has contado algo al presidente Santos y que una de las respuestas que te dijo fue, no, pues sí, Alejandro también me acaba de decir que andan las mismas que usted y que se rió, ¿no? Entonces, me parece como muy bonito ver como una persona que uno, tal vez, no sé, yo por lo menos desde mi mirada la veo un poco rígida y termina abriéndose a esto, me imagino, al escuchar tus historias. Entonces, bueno, Juan, entrando un poquito ya en el tema, quisiera contarte, INATA es un lugar en donde ofrecemos servicios de salud mental. Sí, ese es nuestro objetivo. Y haciendo como una introducción al tema de la salud mental, digamos que la OMS dice que la salud mental es el estado de bienestar emocional que nos permite desarrollarnos a nivel personal, profesional y apoyar el desarrollo de nuestra comunidad. Ese es el concepto de la OMS. Y la palabra psicología, pues tiene, digamos que su base o viene de la palabra psique, ¿sí? Y psique quiere decir alma. Uno a veces pensaría o yo pensaba cuando pensaba en la palabra psicología, que se hablaba de mente, pero realmente psique hace referencia al alma. Eh, y es la ciencia que estudia el alma, ¿sí? Ese es el concepto de psicología. Y los psicodélicos son, la palabra también pues contiene la psique, el alma, pero delia viene de manifestar, ¿sí? Entonces son las sustancias que manifiestan el alma. Entonces quisiera preguntarte, Juan, ¿qué relación ves tú entre la salud mental y los psicodélicos? Cuéntanos un poco cómo tú, pues tú no eres psicólogo, pero eres una persona que ha explorado ampliamente el tema de los psicodélicos, has probado, yo creo que todas las sustancias, en tu libro mencionas, creo que todas, eh, y, y quisiera saber tú cómo ves una relación ahí, que desde la palabra misma viene psicología y psicodelia, pero quisiera que me contaras un poquito tú qué relación ves tú en este tema. Bueno, puede ser muchísima. Tú decías la definición, digamos, oficial de salud mental como un poco ese equilibrio emocional que te permite
desarrollarte. Cuando estás en un estado de problemas de salud mental es que te encuentras en un desequilibrio y eso hace que tu vida sea compleja, complicada, difícil, dolorosa y entras en depresiones o en psicosis que por supuesto son problemas altos de salud mental que deben ser tratados por psicólogos o psiquiatras. Pero tampoco podemos desestimar el inmenso poder sanador que tienen frente a estos problemas de salud mental las plantas maestras, como decía antes, si son usadas en un entorno adecuado con la debida responsabilidad y cuidado. Por supuesto, y no para todos. Y no para todos. Cuando tú vas a tener una experiencia de ayahuasca, te preguntan, una de las preguntas que te hacen antes de permitirte llegar a la ceremonia es, por ejemplo, si tú tienes problemas de psicosis declarados o si estás tomando antidepresivos. Y si es así, no te permiten que tomes ayahuasca, porque vas a entrar en un estado de apertura dentro de tu mente y a la vulnerabilidad de tu ser, que es mejor contenerlo, porque si estás acostumbrado a tomar depresivos y de pronto entras con esto, pues puede ser como una reacción adversa. Pero si estás en unas condiciones en que no estás medicado, en que no estás en un problema, digamos, fuerte, declarado, pero sí puedes tener problemas de adicciones, por ejemplo, o puedes tener situaciones de depresión o de tristeza, de inseguridad, de miedos, que te impiden tener un adecuado desarrollo de tu ser en tu vida, pues muchos han encontrado en estas plantas maestras una apertura a caminos que los llevan a conocerse más, a observar a menudo con miedo, pero después con asombro y después simplemente con objetividad la causa de esos miedos, la causa de esos pesares, la causa de esas inseguridades. Porque ¿qué hace una planta maestra? Y te lo resumo que básicamente con la que yo tengo más experiencia con el yagé o ayahuasca, pero pasa con casi todas. Lo que hace la planta maestra a nivel neuronal, según los estudios que se han hecho en personas que las toman y se le hacen estudios científicos, es apagar lo que se llama la red neuronal por defecto, ¿no? O la parte del cerebro prefrontal, que es donde está ubicado todo lo que constituye nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestro personaje, el personaje que nosotros desempeñamos en la vida, con sus virtudes, con sus defectos, con sus miedos, con sus potencialidades, pues finalmente es la suma de nuestras creencias, convicciones y experiencias. ¿Qué pasa si te apagan por unas horas esa red neuronal que potencia y sostiene tu personaje? Que vas a poder mirar la vida desde un punto de vista más alto, desde una perspectiva absolutamente neutra, en la cual no eres el personaje que sufre o que tiene el trauma, sino que lo vas a visitar, esos sufrimientos, traumas o asuntos de linajes, inclusive de vidas pasadas, lo vas a visitar como un observador de tu propia vida, más arriba de tu propia vida, sin ser el personaje que está doliendo con las experiencias o con los recuerdos del pasado. Y realmente esto permite, en un viaje psicodélico bien trabajado y con una debida integración, que tú en un momento dado puedas, por ejemplo, conocer en una ceremonia o en un grupo de ceremonias la raíz de tu adicción, cualquier adicción que sea. Mira, mi raíz es esta. Y era tan simple, era tan boba, ¿no? Pero yo me había armado alrededor de ella todo un castillo de murallas que la hacía inexplorable. Ahora, gracias a que apagué ese personaje por un rato, esa red neuronal por defecto, entro a mirarme, miro la raíz y veo que eso que yo consideraba que era un inmenso dragón que custodiaba una caverna oscura a la cual yo no me atrevía a acercarme por miedo, no era más que una pequeña y simpática lagartijita cuya sombra era proyectada por una vela en una pared blanca. Y cuando ves que el dragón es una lagartija y después regresas de tu viaje, pero con esa información
adquirida y de alguna forma incorporada a nivel celular, pues mira, esa adicción o ese miedo o ese trauma se ve de una manera tan distinta que casi que ya puedes inclusive hasta mirarla con humor, mirarla con compasión, mirarte a ti con ternura. Mira cuánto estuve yo encadenado a esta situación mental porque pensaba que había un dragón que me perseguía y era una pequeña lagartijita. Eso a nivel metafórico es lo que pasa mucho con el manejo de estas plantas sagradas. Y hay personas que dicen en 2, 3 sesiones de yagé bien conducidas, eh, avancé lo que había avanzado o tendría que avanzar en 10 años de psicoterapia. Pero no porque tengan que ser competencia una de la otra. Es más, una vez has descubierto que ese gran dragón no es más que una pequeña lagartija que tú en tu mente creciste a niveles desproporcionados, qué bueno que lo acompañaras ya en adelante de una terapia que va a ser eh, mucho más adecuada, fácil, llevable, porque ya rompiste el muro de tu miedo y sabes que estás listo para avanzar a un nivel eh, de progreso en tu desarrollo personal. Juan, qué lindo todo lo que dices porque creo que fue lo que más me impactó a mí de cuando leí tu libro y es que tú puedes poner, tratas de, logras con tus palabras eh, de estas experiencias que a veces son difíciles de describir. A mí cuando me preguntan, pero ¿cómo es? A veces me enredo, ¿no? Me hago bolas ahí tratando de describir cómo son las experiencias con psicodélicos, porque se dice que son inefables y que todos tenemos una experiencia diferente alrededor de estas sustancias. Pero lo acabas de hacer de una forma muy hermosa, ¿no? Y con conceptos como la red neuronal por defecto. Entonces, pues aquí aprovecho para que nuestro público sepa que hay una estructura psicológica que llamamos el yo y está conformada por esa parte del ego que tenemos, ¿no? A veces nosotros confundimos el ego con el egocentrismo, ¿no? Entonces creemos que son las personas como creídas o como las personas que se creen más que el resto. Pero realmente el ego es como tú lo decías, ese personaje que creamos para poder relacionarnos en la vida, ¿no? Entonces me haces pensar en mi vida. Yo vengo, te cuento ahí un poco, Juan, aunque tú ya sabes algo de mi historia, yo vengo de una familia yo, como en donde están las dos dualidades. Por parte de mi mamá, una familia adinerada, de políticos, de personas como, digamos, como con mucho reconocimiento social. Y por el otro lado, la familia de mi papá, que fue una familia muy humilde. Mi abuelo paterno, mi abuelo materno fue el presidente del directorio liberal de Colombia y mi abuelo paterno era vigilante del Banco de la República. Entonces yo crecí como con esta dualidad siempre en mi vida, que fue muy bonita y que agradezco mucho porque podía tener lujos, crecí como con muchos privilegios, pero a la vez siempre como con la importancia que mi papá me recalcaba de la humildad, de poder disfrutar lo simple y todo esto, ¿no? Pero esto hizo que yo hiciera un personaje que mi ego siempre me mostrara como que quería mostrar una imagen de mí, como muy de la mujer que hacía lo correcto, ¿no? Entonces, en aras de hacer lo correcto, quedo embarazada y me caso siendo muy joven. Yo tenía 20 años cuando me casé y tuve a mi hija también muy jovencita, estudié la carrera y me metí en un afán de tratar de hacer las cosas como se debía. Y en ese ejercicio, pues me empiezan a pasar las dificultades de la vida que nos pasan a todos, que aún, y que yo siempre me cuestionaba mucho antes de tomar viaje, yo decía, pero ¿por qué me pasa esto si hice lo que se esperaba que debía hacer, ¿no? Entonces fui una mamá responsable, me entregué a mi hija, me acuerdo que suspendí algunos semestres de la universidad para dedicarme a ella, porque pues necesitaba a mi hija mi tiempo, con mi esposo, entonces una mujer entregada al hogar, tratando de ser ama de casa, además una niña que salió de la casa de ser consentida, que solo tenía que tender la cama, asumir un hogar, ¿no? Toda la responsabilidad que esto traía. Y llega una situación en mi vida que fue muy dolorosa y es que mi esposo dejó embarazada a una mujer y yo vivo esta infidelidad y lo que tú dices como que este personaje que yo me creía
que había hecho las cosas bien y todo esto como que se derrumba en ese momento y yo me siento totalmente perdida, yo no sabía para dónde coger en ese momento. Entonces, cuando tomo yagé, porque la primera planta que yo probé también fue el yagé, a mí me ayudó a entender que o sea, que esto realmente era un sufrimiento que yo me había impuesto. Y me acuerdo ahí que, bueno, no me va a salir todavía de este tema, ahorita te hago esa pregunta, pero me ayudó a entender que este personaje, que esa Natalia, que había tratado de hacer todo bien, pues simplemente era un ser humano, que iba a vivir las mismas situaciones que vivimos muchas de las personas que seguro aquí están conectados y que están viviendo tal vez una infidelidad y todo eso. Entonces, cuando se apaga esa red neuronal por defecto, pude ver. Y me gustó una metáfora que tú usaste y era como que lograba ver los problemas como con zoom, como que al verlos muy de cerca, como que eran borrosos, no lograba ver con claridad, pero al alejarme y distanciarme, logré ver con mayor claridad. Y esto me ayudó a llevar esta situación que viví. Y pues que gracias a esa hoy el hijo de esta infidelidad hoy es prácticamente mi hijo, lo considero mi hijo de corazón, inclusive tú lo conociste, y pude darle una mirada distinta a una situación que parecía muy caótica y que hoy la veo con mucho amor y con agradecimiento. Agradezco la presencia de Santiago, no sé si nos esté viendo por ahí, en mi vida, porque realmente pude experimentar también que era tener un hijo hombre, mi hija es mujer, entonces fue una experiencia muy bonita y tengo una relación muy cercana con Santi, que creo que fue el viaje la que me permitió verla, porque si no hubiera sido por esto, yo creo que yo no hubiera podido ver esta situación de la forma en que la vi. Entonces, me parece muy lindo que lo que tú dices es como que ese dragón se vuelve una lagartija y uno ve que el problema que para uno era tan grande realmente no lo es. Y has utilizado una metáfora que me parece muy bonita y es como el jugador de un videojuego. No sé si nos quieras contar un poco de cómo ves este tema del videojuego y de cómo a veces nos creemos tanto el personaje del videojuego. Sí, sí, gracias. Gracias, Nati, primero por compartir tu historia, que como cada historia humana es una historia que nos toca y nos refleja, ¿no? Porque todos tenemos nuestros problemas, nuestras experiencias que han sido bonitas, en donde ha habido mucho amor, pero también ha habido desamor, ha habido desilusiones, choques tremendos, en que decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y después, pues sale uno adelante y después sí tiene la fortuna de que tuvo una manera hermosa de procesarlo a nivel mental y emocional, puede llegar a situaciones tan bonitas como las que tú tienes con tu hija de tu matrimonio y con el hijo de tu esposo, ¿no? Y ya pues llegamos a un final feliz que redondea toda la historia. No siempre pasa, porque a veces te puedes quedar enredada en el dolor. Entonces, el videojuego para mí es una manera muy práctica y fácil de entender esto. Yo tengo claro, o sea, para mí es un hecho que nosotros venimos a este planeta Tierra a vivir esta experiencia humana para experimentar. Esta es un campo de experimentación. Somos almas poderosas, luminosas, espirituales, santas e inocentes, que queremos, por un rato, venir a un lugar, un planeta, en este caso diminuto, en medio de infinitésima cantidad, infinita cantidad de galaxias, a tener una experiencia de densidad, 3 dimensiones, con emociones, donde nos creemos separados unos de los otros y jugamos de alguna manera al ataque y al contraataque permanentemente, donde creemos que podemos enfermarnos, envejecer y hasta morir, algo que en nuestro ser esencial luminoso es absolutamente imposible. Entonces venimos acá a experimentar. Igual que un niño o un adulto, porque hoy los adultos juegan tanto videojuegos como los niños, que decide entrar a un videojuego. La persona está perfectamente bien en su vida, tranquilo, sin problemas, pero dice, quiero experimentar adrenalina, quiero meterme en un videojuego, por ejemplo, de batallas, ¿no? Y donde tengo que pasar de un nivel a otro y me llegan determinada cantidad de enemigos y monstruos a los que yo tengo que combatir y que me pueden matar, ¿no?
Pero como yo no quiero que me maten, lo voy a hacer a través de un videojuego. Entonces me pongo mis gafas de realidad virtual, mi casco, cojo mi joystick, prendo un televisor gigantesco y entro en el videojuego. Y para entrar en el videojuego tengo que convertirme en un avatar y yo escojo mi avatar y con ese avatar salgo a la batalla. ¿Es real esa batalla? No lo es. ¿Te va a matar alguien realmente a ti? ¿Te va a hacer daño? No te puede hacer daño. Tú estás cómodamente sentado en el sofá de tu habitación con tu casco, pero entras y te involucras tanto en la batalla que empiezas a sufrir porque te matan, porque te hieren y empiezas a odiar a los enemiguitos que aparecen ahí en tu mundo virtual, ¿no? Y exactamente ahí cuando tú dices, Dios mío, qué vida tan dura, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué me toca pelear contra este ogro gigante o contra este extraterrestre? Bueno, una cantidad de aventuras que puede haber en tu videojuego, ¿no? Y es el momento en el que una experiencia espiritual, una claridad espiritual, que te puede llegar con una planta sagrada, pero también te puede llegar en una meditación vipassana, o te puede llegar simplemente porque leíste un buen libro o alguien te dijo la idea y te llegó tan hondo a tu alma que dijiste, claro, esto es un juego, vine a experimentar, pero ese dolor no es real, este riesgo no es real. Como dice un curso de milagros, nada real puede ser amenazado. Entonces, cuando tú recuerdas eso, y puede ser, hablamos del caso de las plantas sagradas, y te elevas sobre el campo de batalla y realmente miras el juego desde arriba, desde tu ser, que es el que tiene puestas sus gafas y su casco y está muy tranquilo y cómodo comiendo papitas fritas en su sofá, dice, wow, y yo estaba sufriendo por esto, y yo pensé que me iban a matar, y de hecho pensé que me mataron una y mil veces. No, estoy aquí para experimentar. Y entonces, ¿de qué se trata el juego? ¿Se trata de ganar muchos niveles y de que tú mates muchos enemigos en el juego? No, no se trata de eso. Se trata de cómo te vas a sentir tú en el juego. Puedes regresar al juego, de hecho regresamos, después digamos de una experiencia psicodélica, regresamos, pero con otra manera de verlo. Ya sabemos que es un juego. Entonces lo importante del juego no es lo que te pase, sino cómo reaccionas tú por dentro frente a él. Y en el fondo siempre debería reaccionar con asombro, alegría y gratitud. Porque toda experiencia que pasa en el videojuego, tú la escogiste. Y si no la escogiste, por lo menos entraste al videojuego donde sabías que había esas experiencias para jugar a la incertidumbre, para jugar a qué me puede pasar y a ver yo cómo reacciono con eso. Pero si ya tú lo estás viendo desde un punto de vista mucho más objetivo, mucho más amplio, una perspectiva de un ser grande que está jugando a través de un pequeño avatar, este reality de la vida humana en el planeta Tierra, pues empiezas a gozártelo, porque sabes que es simplemente una manera de experimentar tu ser en un entorno artificial para tú sentir situaciones y emociones que no podrías sentir en tu ser real. Entonces, esa es un poco la historia del videojuego. Y cuando tú recuerdas eso y estás metido en la batalla, no se te olvide que algo dentro de ti te diga, es un juego, diviértete, a ver cómo reaccionas, a ver cómo sales de esto. Al final, todos los jugadores que aparecen ahí son tus hermanos, son tus amigos, parecen enemigos, parecen amigos, parecen lo que sea, son tus hermanos, son tus amigos. No se te olvide y vive la vida caminándola con una sonrisa en tu rostro. Juan, qué lindo eso que dices porque a mí me ha ayudado mucho. Yo cuando escuché ese concepto tuyo, eh, a mí me ha ayudado cuando me encuentro en esos momentos en donde tengo que tomar decisiones, en donde siento que hay algo que está sucediendo que es demasiado difícil de llevar y que no sé cómo hacerlo. Entonces en esos momentos recordar que esto es un juego ha sido muy bonito para mí y de hecho en una de las tomas que hice alguna vez, me acuerdo que la frase que a mí me llegó es, no pasa nada, no pasa nada, o sea, realmente a veces lo vemos como, por ejemplo, con la muerte, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles de llevar y es cuando se nos muere algún familiar. Este año pasado se me murió mi gatica que me acompañó por 9 años y que fue muy, muy importante a nivel emocional para mí, para mi hija. Bueno, digamos que jugó un rol, fue como
como ese ser que vino a acompañarnos en momentos difíciles y murió. Y yo me acordaba de este concepto y yo decía, "Ok, fue un personaje más que vino, me trajo amor, me trajo compañía, pero se tenía que ir y logré atravesar ese momento doloroso de una forma distinta. Entonces, gracias por compartirnos este concepto que yo creo que le puede servir a todas las personas que están escuchándonos. Y otro concepto que a mí me gusta mucho que tú manejas, Juan, es el del gran mecanismo, que también creo que estuvo que fue algo que se te reveló en tu primera toma de ayahuasca, si no estoy mal. Cuéntanos un poco qué es esto del gran mecanismo, que siento que también es una herramienta muy útil para nuestra salud mental. Sí, el gran mecanismo puede ser un concepto muy, muy liberador y la verdad yo me siento muy agradecido porque cuando llego yo a Atena, aquel agosto del 2016, un poco roto emocionalmente y con la prevención normal de quien nunca ha estado frente a una planta sagrada o un psicodélico que uno ha escuchado historias y todo, y uno va con susto. ¿Susto de qué? De perder el control, ¿no? ¿Qué pasa si llega esta planta y toma el control y qué pasa con, pues justamente con mi personaje que cree que está en control, ¿no? Entonces llego ese temor normal de una experiencia fuerte que venía y digo que me siento muy agradecido y bendecido porque la primera visión que se me presentó, apenas tomé mi copita de yagé, pasó el tiempo necesario para que empiece uno a tener visiones o pintas, como las llaman en la Amazonía. La primera visión que se me presentó fue la que yo denominé el gran mecanismo. Y era como un gran mecanismo de relojería, de ruedas dentadas, grandes, chiquitas, medianas, como uno ve un reloj antiguo por dentro, que cuando se mueve una, mueve las demás y la chiquita mueve la grande y así sucesivamente. Pero yo veía que esto era un mecanismo absolutamente gigantesco, o sea, infinito, y que yo estaba viendo apenas una pequeña esquinita porque era lo máximo que yo podía ver con mi capacidad humana. Y en medio de esas ruedas dentadas que no paraban de moverse armónicamente, había muchas fichitas que caían en diversos espacios dentro de las ruedas, se tocaban por un rato, se empujaban unas a otras y caían después a otra rueda y a otra rueda. Y yo veía que cada fichita era una vida humana que iba transcurriendo perfectamente en medio de un plan magistral del cual nosotros somos inconscientes, pero que existe y a través del cual también uno toca una vida que es simplemente un encuentro que uno tiene con una persona y ese encuentro puede ser de una hora o puede ser de muchos años en la vida, nos tocamos, nos afectamos y nos llevamos a nuevas experiencias y después a nuevas vidas, en las que posiblemente caigamos otra vez en el mismo espacio y volvamos a tener vidas compartidas o no. Pero lo que simplemente se demostraba con claridad es que hay un plan magistral. Ese plan magistral es el plan del universo, es el plan de la fuente o es el plan inclusive de tu alma grande, de nuestra alma grande que es tan grande y poderosa que realmente, pienso yo, cuando nos arrodillamos a rezar y a orar, a pedir a alguien o a pedir luz en una situación, lo estamos haciendo a aquel jugador que está detrás de la pantalla y que puede en cualquier momento decir, bueno, si te va tan mal, yo apago este PlayStation y descansa y mañana seguimos intentándolo, ¿no? Aquel que sabe que esto es un juego, aquel que sabe lo que es la realidad. Entonces, saber que existe un gran mecanismo, saber que cuando tú miras en tu vida todo lo que te ha pasado y te ha traído al momento actual, a tu experiencia actual, buena, regular o mala, pero es lo que estás viviendo actualmente, y miras hacia atrás y ves esa cantidad de coincidencias que no lo son, que te han traído una tras otra, encuentros con personas, oportunidades que se presentan, películas que viste, ideas que te llegaron de repente, iluminaciones y que tú seguiste y que te trajeron a tu momento, te das cuenta que es perfecto, que es un camino absolutamente diseñado por tu alma para que llegues a esta experiencia y decides vivirla nuevamente, como decía antes, con alegría, con liviandad, con maravilla. Dios mío, estoy acá gracias a que diseñé un juego que forma parte del gran mecanismo en el cual he llegado a este punto de mi experimentación y seguiré experimentando confiando en que hay una fuerza superior
podríamos llamarla Dios inclusive, que nos guía y nos cuida amorosamente, y nuevamente repito, y que independientemente de todo lo que pase en este plano experimental de la 3D, nada real puede ser amenazado y tu alma se siente muy en paz sabiendo que estás experimentando dentro de un gran mecanismo, pero que tu ser esencial nunca puede recibir daño. Qué lindo, Juan, ese concepto que me parece que nos quita tanto peso, o sea, como que nos libera de creer que nosotros somos los que tenemos el control y que hay alguien, un ser superior o Dios, el amor, la energía, bueno, como le queramos llamar, que realmente permite que cada cosa suceda, incluso aquellas cosas, esos problemas que vemos tan grandes, los necesitamos en algún momento de nuestra vida para poder aprender o, recordar o bueno, en fin, para esa experiencia de vida que cada uno tiene, ¿no? Entonces, me acuerdo que en una frase en tu libro dice, suelta y confía. Y eso para mí ha sido muy aliviador. Cada vez que siento ese peso, decirme, suelta y confía, ha sido algo que me ha ayudado como a saber que ese poder superior tiene control de esta situación de la cual a veces siento que no. Entonces creo que eso es algo que les puede servir a las personas que nos están escuchando, Juan. Y quisiera también como en ese orden de ideas de estas experiencias que has vivido a través de los psicodélicos, que nos cuentes un poco y de esto del gran mecanismo que decías también. Tú te ganaste el premio de quién, uno de los premios más grandes que se te tal vez entregó en Quién quiere ser millonario. Cuéntanos cómo viste ahí el funcionamiento de este gran mecanismo. Pues sí, se vio en su momento y obviamente también se ve en retrospectiva cuando lo miro ahora desde este lugar, ¿no? Pero tal vez sí pienso que yo, de una manera un poco innata punto sabiduría, como tu cuenta de usuario, siempre he percibido que somos co-creadores de nuestra vida y que lo que uno piensa con intención, emoción y enfoque se convierte en realidad. Y yo creo que todos los que nos están oyendo ahora, si hacen una reflexión sobre la vida que están viviendo en este momento, sobre las cosas que han logrado en sus vidas, pueden mirar atrás y encontrar el momento en que con intención, decisión y enfoque soñaron llegar al punto en el que están ahora. Y eso es la co-creación de la experiencia en esta vida humana. Yo, en esta época, estoy hablando hace 25 años, esto pasó en el año 2001, vivía con mi esposa en un apartamentico muy chiquito, muy recién casados, de pues un altillito de 45 metros cuadrados, pero ya nos quedaba pequeño. Y mi esposa me decía siempre, ¿cuándo nos pasamos a un apartamento grande y todo? Yo, por mucho que trabajaba en esa época también en presidencia, pues no había como con qué. Sin embargo, llegó este concurso a Colombia, ¿Quién quiere ser millonario? Yo miré en la prensa las condiciones y tengo claro el momento en que lo visualicé y le dije a mi esposa, después de haber leído los requisitos y la forma del concurso, dije, este concurso es para mí y me lo voy a ganar. Y dejé pasar un año, eso fue seguramente en el año 2000, en el año 2001, dije, pues ya, el momento de inscribirse, me inscribo y la verdad, Nati, pues fui con esa seguridad. Pues obviamente también con toda una vida de muchas lecturas y mucho estudio, porque pues uno no puede ir ahí si no tiene un nivel de cultura general, digamos, importante. Pero fui con esa seguridad y es muy simpático porque la grabación que tenemos del programa, que por ahí tengo en un VHS, es en una cosa de media hora en que pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, se va desenrollando esta historia, muy parecida a la película Slumdog Millionaire, que hizo este Daniel Boyle con este muchacho hindú, que en la ficción se gana el programa, una película que fue ganadora del Oscar, porque varias preguntas que me hicieron en el programa respondieron a situaciones que me habían pasado recientemente o a cosas que yo había tenido que investigar, incluso por mi trabajo en presidencia, que yo no hubiera sabido ni había manera de que yo supiera si no hubiera estado trabajando lo que estaba trabajando y haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, varias preguntas eran como, caramba, la vida me dio la pista
para que llegara acá y respondiera, por ejemplo, una pregunta sobre política en República Dominicana, que no había manera de que yo supiera, ¿no? Entonces, gracias a eso, cambiamos de apartamento. Donde yo te estoy hablando ahora es el apartamento que compramos con el premio de Quien quiere ser millonario hace 25 años y que lo seguimos adorando igual a como nos encantó en su momento. Pero esa es mi historia, siempre es una historia más de mi avatar en este juego. Pero les aseguro que si todos miran en sus vidas, encuentran momentos mágicos como esos, en que siguieron su intuición, en que se tuvieron fe, confianza, y dijeron, vamos con todo, voy a presentarme a esta entrevista que parece que nadie, no la voy a pasar, pero capaz la paso y la pasan y su vida cambia. Voy a, a ver si me acerco a esta niña que está tan linda, pero no creo que me hable, pues la niña no solo te habla, sino ahorita es tu esposa, ¿sí? Cosas que cambiaron tu vida porque tú tomaste decisión de jugar el juego con alegría, de creértela, ¿no? Y bueno, acabo ese tema, quiero contestar dos preguntitas rápidas que veo que se hicieron acá en el chat, querida Nati, porque alguien preguntaba por dónde empezar y otra persona preguntaba, ¿y cómo hago yo para tener este tipo de experiencias si yo le tengo miedo a las plantas sagradas y no quiero hacerlo? Entonces, muy rápidamente quiero decirles que esto no tiene que ser con plantas sagradas. Las plantas sagradas es un camino para algunos psiconautas de la conciencia que nos gusta, pues, que tenemos ese llamado y que vamos y lo hacemos con ese coraje que requiere saber que nos vamos a tirar al parapente de la conciencia, pues, y a volar sin cuerda de seguridad, ¿no? Pero, y que el resultado es así de valioso. Pero hay mil caminos. El hecho solo de que estén escuchando esta conversación y de que esté resonando en ustedes que esto es un juego, que lo pueden jugar livianamente, que sí, de pronto esta puede ser una explicación, que el gran mecanismo existe, ya está sembrada la semilla. Si a ustedes les resuena, es que dentro de ustedes hay una verdad que se los está confirmando. Ya con eso empiecen a vivir sus vidas observándose a sí mismos y no se dejen enganchar tanto en las vicisitudes diarias del personaje. Porque si somos personajes como actores de una película, actuemos la película, pero no nos creamos siempre el guión de drama venezolano, turco, mexicano, de telenovela tremenda, ¿no? Sino salgámonos un rato, vamos a nuestro tráiler de actores, tomémonos un cafecito con aquel que es nuestro enemigo en la película y después regresemos a nuestro guión, pero a gozarlo. Hay muchos libros maravillosos, libros de autores como, por ejemplo, Eckhart Tolle o Michael Singer o Un curso de milagros, muchos que les pueden ayudar a encontrar ese camino. Obviamente, Soy Búho, de Juan Carlos Torres, aquí presente, ¿no? Hay películas, Matrix nos voló la cabeza a toda una generación y lo sigue haciendo. Es una película que nos trajo muchas reflexiones sobre lo que es realmente estar en esta vida y si esta vida es real o es una simulación, ¿no? Podcasts espirituales que pueden seguir, Sabiduría Psicodélica de Janina Tomasini, El Topo tiene muchas entrevistas que tienen que ver con este tema espiritual, me ha entrevistado a mí 2 veces, Conversaciones del Alma de Durga Steph, para mencionar solo 3 podcasts. Estén con, con, las, con la mente abierta, con el corazón abierto a aprender sobre esto y la vida les va a llevar mucho conocimiento, mucha sabiduría, que no tiene que ser necesariamente con plantas sagradas, puede ser además meditación siempre muy recomendada, diaria, caminatas en la naturaleza, y sobre todo dejar de estar tan encerrados en nuestro propio personaje pensando que todo lo que nos pasa es gravísimo, porque simplemente es parte de la experiencia que vinimos a tener. Y Juana, y quisiera complementar algo. Ahorita tomé hongos hace el fin de semana pasado y yo estaba muy nerviosa. Siempre que voy a tomar psicodélicos, a pesar de que los conozco, a pesar de que me he formado en el tema, siempre siento un miedito ahí, una sensación de temor, porque lo que tú dices, sé que me voy a botar ahí en paracaídas sin seguro, ¿no? Entonces siempre me genera miedo, pero estando ahí en la experiencia, eh, yo decía, detrás del miedo, porque después de tener mucho miedo y volver a sentir esta experiencia tan hermosa y tan maravillosa que es
la psicodelia, dije, "Ay, porque a veces sentimos tanto miedo que nos paraliza y nos aleja de la felicidad. La frase que me llegó es: detrás del miedo está la felicidad. Ahí está, y a veces el miedo no nos permite tomar estas decisiones. Entonces, para aquellas personas que están interesadas, y veía por ahí una pregunta que nos hacían de si hacemos terapia psicodélica en INATA, entonces les contamos que sí, yo me vengo formando hace varios años, ya tengo una experiencia de varios pacientes con los que he trabajado con psilocibina, entonces sí ofrecemos esta terapia, requiere preparación, requiere un proceso posterior, no es una solución mágica, no es porque tomaste hongos, entonces se te solucionó la vida, no, es una experiencia que requiere trabajo, de hecho algunas personas que trabajan con hongos o con psicodélicos dicen que realmente el trabajo empieza después de que uno vuelve del viaje, ¿sí? Porque ahí tuvo uno una experiencia, un aprendizaje, pero bueno, ¿cómo implemento esto en mi vida? Entonces, sí hacemos terapia, la hacemos de forma responsable y esto es muy importante porque los psicodélicos, como pueden ser, digamos, de positivos en nuestra vida, también si no se hace de una forma irresponsable, pueden traer consecuencias. Entonces hacemos esto, pero también Juan, y tú mencionabas algunos de los caminos que tú has tenido y me parece muy bonito porque nosotros en INATA también estamos ofreciendo otro tipo de servicios que es el static dance. No sé si has oído de esto del static dance y quisiera también ahorita preguntarte acerca del baile, pero el baile ha sido una herramienta muy importante para mi vida y para la de mi hermanita, que es la otra persona que trabaja conmigo en INATA. Eh, y bailar definitivamente es sanar nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, hacemos procesos con Static Dance y hacemos mindfulness. Estuviste acompañándonos, hace poco vinieron de gira unos monjes que hacen parte de una tradición de Plum Village, son seguidores de un monje vietnamita y nos acompañaron. Entonces, esta es otra herramienta que, como tú decías, meditar es entrar a nosotros, es un poco como desconectarnos del exterior y poder bajar un poco esas voces que a veces nos invaden y que no nos permiten como ver con objetividad, sino que nos metemos en el personaje. Entonces la meditación nos ayuda un poco a salirnos de este personaje. Entonces qué bueno que mencionas esto, hacer ejercicio, definitivamente vital para la salud mental poder hacer ejercicio. Entonces hay muchas herramientas, lo importante es que estén abiertos a explorar, que sepan que está INATA y hay muchas personas que ahorita están ofreciendo servicios que nos permiten mejorar nuestra salud mental. Entonces, una invitación a que se contacten con nosotros. Y la pregunta que te quería hacer, Juan, es, ¿te gusta bailar y has encontrado algunos, digamos, beneficios de bailar? ¿O cómo es este tema del baile? Fuimos alguna vez a un kirtan con un amigo tuyo, con Jairo, que creo que está por ahí viéndonos. Entonces, cuéntanos un poco como si el baile ha sido importante o ha traído algún beneficio en tu vida. Bueno, te cuento, en cuanto al baile, siempre me he considerado un mal bailarín porque no es algo que digamos, se me haya dado naturalmente. Pero bueno, se baila lo necesario, como decimos en las fiestas de fin de año, lo suficiente para salir adelante, ¿no? Pero está el baile que de alguna forma es el baile ritual, ¿no? Y he encontrado, en medio de toda esta exploración de los caminos espirituales, que hay, por ejemplo, baile dentro de la meditación activa que propone 8, o que propuso 8, en los cuales tú, a punto de mover el cuerpo y a veces de manera incluso exagerada y de respirar de formas caóticas y todo eso, pues logras un estado como de presencia que te sirve muchísimo e incluso también de desahogo emocional, ¿no? El kirtan, pues es esta música maravillosa, como estos mantras cantados de la India y de otros pueblos del Asia. Bueno, es tan bella esta música que tú la cantas y la repites, pero al cabo llega un momento en que es tan alegre y tan rítmica que no te queda otra que levantarte de tu cojín y ponerte a bailar con el ritmo del kirtan. Y también es muy catártico esta experiencia. Y estuve recientemente, hace un mes, teniendo una experiencia que se llama la danza de la tierra y del sol. Está basada en la danza del sol de los pueblos Lakota de Estados Unidos, que tienen una danza ceremonial muy importante que hacen como cada año, en la cual durante un periodo de ayuno danzan durante 5 días seguidos. Nosotros lo hicimos 4 días seguidos alrededor del fuego,
con un grupo de personas guiados bajo la tradición de la abuela Margarita, una abuela mexicana que pueden encontrar en internet, ya falleció. Y estuve danzando 4 días con este grupo de personas, éramos 19 en total, siguiendo unos rituales, unas canciones de música espiritual, medicina, de la abuela Margarita o de otros como Chinhay y Susana, por ejemplo. Y a punto de danzar rítmicamente y repetir unos esquemas de geometría sagrada, muchos mensajes espirituales, como por ejemplo que somos uno, que somos hijos de una misma creación, que lo que le pasa a uno le pasa al otro, que puedo ver a Dios en ti y que Dios lo reflejo en mí, pero tú lo repites y lo cantas y lo bailas, lo cantas y lo bailas durante 4 días en ayuno, genera que todo este conocimiento pase de estar en el intelecto a incorporarse en tu cuerpo, a incorporarse en tus movimientos. O sea, me pareció fascinante la experiencia, la danza de la tierra y el sol, y en México hacen también danzas del sol, y hay algunos que ya lo hacen con unos ritos tribales que son inclusive bastante duros. No tiene que ser tan duro, puede ser amable, pero claro, sí, y tú hablas ahorita del ecstatic dance, hay maneras que a través del cuerpo, el yoga al fin y al cabo se trata de, a través de movimientos y posturas, lograr una sincronización con tu ser esencial y con tu alma. Y quisiera ahondar un poquito más, porque vi también la pregunta por ahí y tú mencionaste en que la ceremonia comienza cuando termina la ceremonia. Entonces alguien preguntaba, tú tienes una iluminación en unas tomas, ¿cómo haces para llevarlo a tu vida diaria, a tu cotidiano? Y sí pasa mucho, porque tú vas a la psilocibina o vas al yagé y ¡guau! De pronto entiendes todo, el gran mecanismo, somos uno, somos amor, y vuelves a la dinámica familiar, a la dinámica compleja, al tráfico en la calle, al problema laboral, etcétera, ¿no? Al compañero, colega difícil, y dices, ¿cómo lo pongo en práctica? Y la respuesta es, recuerda, recuerda, que no se te queden estas experiencias de revelación en una anécdota de que algún día fuiste a un lugar y tomaste honguitos y te sentiste lleno de amor o llena de amor. Que esa sensación se vuelva tu presente diario, y eso es un acto de perseverancia en el recuerdo. Que cada mañana tú digas, yo ya sé, yo ya me salí del juego y ya vi el juego desde arriba. Que no se me olvide, que no me vuelva a enganchar en mi muñequito, en mi avatar, y vuelva a sufrir pensando que esto es lo único que hay. Ya vi que hay mucho más, debo recordar. Es un acto de perseverancia, de estar continuamente puyándote a ti mismo y decir, lo que vi, que no se me olvide. Y no solo que no se me olvide, sino que lo ponga en práctica. Cuando se muere alguien, cuando tienes una pérdida, cuando algo, yo ya sé que hay mucho más, ya sé que hay mucho más, que no se me olvide. Y ahí esa es la verdadera ceremonia. La ceremonia humana ocurre todos los días de tu vida. Y que cuando te despiertes en este videojuego, cada mañana nos despertamos en el videojuego, digas, aquí estoy, otro día del videojuego para experimentar, aprender y gozar. Y gózatela, que de eso se trata. Y recordar. Yo me acuerdo que como que es un concepto que tú utilizas mucho y es que en esta experiencia, pues además de venir a disfrutar, venimos a recordar nuestra esencia, ¿no? Recordar quiénes somos realmente. Entonces, muy importante esto que dices y que estas experiencias no se queden en una experiencia linda de contar, sino que realmente puedan aplicarse en la vida diaria. Por eso tan importante la integración de la experiencia que ayudamos a hacer aquí en INATA para que podamos aterrizar esos aprendizajes, volver los planes de acción que podemos poner día a día a funcionar en nuestra vida. Entonces, gracias Juan por eso. Quisiera hacerte una pregunta. El otro día que empezó a hablar que se empezó a poner de moda el tema de los Terian y entonces a mí un amigo mío me dijo como algo de los Terian y yo ni siquiera conocía la palabra. Yo, ¿qué es Terian? Entonces de una busqué, googleé qué era Terian y decía que son personas que se identifican psicológicamente o espiritualmente con un animal. Entonces yo de una, pues pensé en ti, por soy búho, ¿no? Porque yo dije, pues Juan Carlos es un Terian, ¿no? Entonces me pareció, pues digamos que entre lindo y gracioso, porque ahorita pues uno ve este tema de que se identifican como con animales y todo esto. Quisiera preguntarte,
te consideras un Terian. ¿Qué piensas de esta idea de los Terian? Cuéntanos un poquito. No, yo creo que los Terian nos están copiando a nosotros, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? No, los Terian pues sí parece que es casi que una moda que hay entre adolescentes, etcétera, en el mundo, de estar imitando conductas animales y sentirse que son como mascotas y de alguna manera buscar así un reconocimiento o reforzar su individualidad, bueno, o de pronto su sentido de manada también, ¿no? Si somos los Terian felinos o los Terian caninos, etcétera. No conozco realmente a un solo Terian, pero sí se ha vuelto un asunto viral en el que pues en los medios aparece que sí, pues sí existen, ¿no? Ahora, cuando yo digo soy búho, y que es una revelación que me llega en Tena y además es reforzada y confirmada por un maestro espiritual de todos los tiempos, que es el maestro Hermes Trismegisto, esa historia está contada en el libro, no es evidentemente que me considere un búho que ande urulando por las noches o aleteando por las calles, pero sí estoy tomando, y esto se ha hecho mucho en las tradiciones espirituales, el arquetipo del búho para incorporar las virtudes que este animal representa y reconocerlas en mí. Y yo creo que cada uno de nosotros, Nati, tiene dentro de sí, así como tiene un signo zodiacal o un signo zodiacal chino o determinadas características con las que viene su avatar, también tiene un animal con el cual podría identificarse de alguna manera de forma arquetípica y encontrar que sí, que tiene ciertos talentos y ciertas potencialidades que las puede explorar. Y te cuento algo más, en México el libro ha tenido mucha resonancia, soy búho, y me invitan mucho a México a ceremonias, y en estas ceremonias poco a poco he ido encontrando muchos otros colegas de lo que hemos llamado la manada cósmica. No te imaginas la cantidad de personajes maravillosos, amigos mexicanos, que hoy son el halcón, el águila, el lince, la ardilla, el delfín, etcétera, ¿no? No porque seamos terian ni juguemos a ser animales ni de que eso dependa nuestra presentación ante el mundo, pero sí vamos identificando cada uno en esta manada cósmica el arquetipo que mejor nos representa. Y es una forma muy valiosa, una de muchas más, para uno hacer de su vida algo más mítico, mitológico, porque al fin y al cabo somos seres gigantescos espirituales que venimos a esta vida a experimentarnos, pues hagámosla bonita, identifiquémonos con grandes personajes heroicos y vivamos una vida heroica, porque ¿para qué vamos a vivir una vida sosa y mediocre si tenemos todo el potencial del universo en nuestras manos? Si puedes decir, me voy a ganar quién quiere ser millonario, y sales y te lo ganas, pero eso es, como digo, solo un ejemplo. También puedes decir, soy búho, y ponerlo en la carátula de tu libro, y que en adelante te llamen búho, y tú decir, sí, yo soy testigo, yo soy narrador, yo soy observador. Y simplemente lo que hice fue coger estas cualidades y ponerlas en un arquetipo que hoy me siento que me corresponde. Ok, muchas gracias por esa explicación, Juan. Qué lindo que podamos hacer eso de identificarnos con personajes. Creo que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando nos identificamos con Jesús, con el Buda o con alguien a quien admiramos, ¿no? Entonces qué bonito digamos, aterrizas esta idea de los Terian que está causando como tanta así moda y gracia y podemos ver cómo podemos también sentirnos meternos en otros personajes y también creernos con estas cosas, estas habilidades que puedan tener algún personaje y que si Jugar, sirve, pues ¿por qué no? cabo, ¿no? ¿Cómo? Jugar, al fin y al cabo. Jugar. Vinimos a jugar, entonces, pues Juan, yo creo que el tiempo no nos da para mucho, para hablar mucho más. Yo cuando estuve pensando en los temas, hay miles de temas, o sea, hablar contigo, yo me he reunido contigo varias veces y yo creo que nunca se acaba el tema porque tienes tantas experiencias que contar que es infinito la conversación contigo. Entonces, pues te agradezco de todo corazón, Juan, haber hecho esta primer live de Inata. Esperamos poder volver a entrevistarte pronto para seguir charlando de salud mental, para traer todos estos temas tan importantes y estas herramientas a todas las personas que nos escuchan.
y que ojalá siga llegando a más personas. Les contamos que en 8 días vamos a realizar una toma de psilocibina, vamos a hacer una experiencia con estados expandidos de conciencia. Entonces, para aquellas personas que están interesadas, nos pueden escribir a Instagram y estamos a tiempo para hacer la preparación. Entonces, los invitamos a que se vinculen a esta actividad. También para creo que el 24 de abril, si no estoy mal, vamos a hacer un día de mindfulness. Entonces, hay muchas actividades que estamos organizando. Entonces, pues los esperamos, Juan. A ti te esperamos nuevamente para seguir aprendiendo de todo este conocimiento que tienes para darnos. Y no sé con qué quieres cerrar, Juan. Cuéntanos qué. Pues, pues ¿Cómo cerremos con, cerraría? ya que estás hablando de lo que vas a hacer, estas terapias guiadas tan profesionalmente que van a hacer ustedes en INATA, con psilocibina, por ejemplo, volver al tema de los psicodélicos y la salud mental, como llamamos esta charla. Y es que vivimos en una época muy bendecida, porque felizmente todos estos psicodélicos que estuvieron guardados tanto tiempo en la selva o en lo clandestino, hoy por hoy están siendo realmente disponibles, no en un ambiente de fiesta o de pura curiosidad o experimentación, sino en un ambiente de cuidado de la salud mental, eh, y con personas como tú, Nati, como tu hermana Vani, que están dispuestas desde su profesión, tú eres una psicóloga, con todos los protocolos, a ayudar a personas a que tengan experiencias psicodélicas y a que las integren debidamente, ya que vayan a su ser, ya que lo hagan con confianza, sabiendo que están siendo cuidadas, que no van a tener problemas en las cantidades que les son administradas, en que realmente están en un ambiente amoroso y protegido. Hoy por hoy la ciencia está avalando lo que durante mucho tiempo supieron los chamanes, supieron los hippies y supieron las personas alternativas. Está avalando que en estas sustancias enteógenas hay un potencial inmenso para tratar la salud mental. Muchos hablan de que los psicodélicos son la psiquiatría del siglo XXI, ¿sí? Entonces ya hay países como Australia, por ejemplo, donde la psilocibina está considerada dentro del plan oficial de salud para tratar el trastorno postraumático, para tratar el TOC, para tratar casos de depresión resiliente que no responde a otros tratamientos, ¿no? Eso ya es a nivel oficial en países como Australia, en Canadá está pasando lo mismo, en Estados Unidos casi lograron aprobarlo en la FDA. Pero entonces estamos hablando de una nueva era de los psicodélicos en la que podemos aproximarnos a ellos con personas que tienen experiencia en apoyarnos en estos procesos. Y yo quiero felicitarte a ti porque estemos en esta nueva era de INATA, y que vayan a acompañar a muchas personas. De verdad serán unos afortunados quienes estén con ustedes en este proceso. Les deseo lo mejor y la verdad a todos simplemente decirles sigamos recordando, sigamos viviendo esta experiencia con mucha alegría, con mucho entusiasmo, no nos tomemos tan en serio y al fin y al cabo recordemos que somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. Juan, de hecho, antes de terminar, te quería contar que he estado en la formulación de la política pública de psicodélicos que se está haciendo ahorita acá en el país, que es un tema que siento que puede llevar a que hayan avances en estos temas. Entonces, sí, darles tranquilidad de que hay estudios, de que hay ciencia detrás de todo esto y que estamos aquí para acompañarlos. También los invito a leer Soy Búho, es un libro que lo engancha a uno, se lo van a leer en un segundito porque es un libro maravilloso. A eso. Es un libro que digamos que a veces siento que no tengo tiempo para leer, pero este libro me lo terminé en un fin de semana, entonces es una invitación para que lo lean porque es una forma muy fácil de entender qué son las plantas sagradas. Entonces, pues Juan, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y te esperamos por acá prontamente que vuelvas a Innata Sabiduría. Gracias por el tiempo, gracias por toda tu sabiduría. Muchas gracias, un gran abrazo. Chao. Chao.